Señal directa. Me da mucho gusto saludar por la vía del Zoom a Ana Carolina Chimiak. Ella es codirectora del CEPAD. Carolina, te saludamos con gusto. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Belén, y un saludo a quienes nos ven y muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por aceptarla. El Consejo Ciudadano de Búsqueda de Jalisco emitió recomendaciones para que las autoridades de Jalisco resuelvan de una vez por todas la crisis de las personas desaparecidas. Son muchas las lagunas, las omisiones y pues las quejas que hay por parte de familiares de desaparecidos en contra de las autoridades. Carolina, cuéntanos en dónde estamos parados y cómo ves esta recomendación. Sí, efectivamente, el 17 de mayo el Consejo Ciudadano de Búsqueda emitió su primera recomendación desde la fecha de su creación, dirigida a las autoridades encargadas de atender la problemática de desaparición de Jalisco, cuya intención o objetivo es poder reforzar el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de las autoridades, así como abonar a una efectiva implementación de la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco. Y efectivamente, como comentas, esta recomendación fue creada principalmente a partir de las experiencias o necesidades de familiares de personas desaparecidas, quienes pues han vivido muchos retos en la materia, muchos obstáculos para poder tener garantizados sus derechos a la verdad y la justicia, pero a su vez principalmente nos basamos pues tanto en lo que mencionaba, el tema de lo que nos dice la letra de la ley para que las autoridades tengan pues amarradas sus obligaciones en la materia, como también incluso las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas de su informe emitido en el abril del año pasado. Y es muy importante señalar que estas en total 144 recomendaciones, ahora las autoridades tienen 10 días naturales para decidir si aceptan o no las aceptan, y posteriormente se requiere generar un proceso de seguimiento para poder estar al pendiente y monitorear su cumplimiento, y esperamos que logremos esa aceptación. Hemos tratado por parte del Consejo Ciudadano generar varias acciones, tanto en conjunto con las autoridades como las familias y sociedad en conjunto, para impulsar esa aceptación. Entonces esperamos que este fin de semana justo se cumplen esos 10 días naturales, que podamos tener pues buenas noticias, porque no es solo un mandato legal de las autoridades, pero principalmente ante la gravedad del contexto de desaparición de personas en la entidad es un compromiso moral, es una responsabilidad con la dignidad de las víctimas y frente a ese panorama pues tan alarmante. Claro, Carolina, para quienes nos escuchan, esta recomendación del Consejo Ciudadano de Búsqueda de Jalisco es vinculante, es decir, ¿las autoridades están obligadas a atenderlo? No, no es vinculante, solamente la ley establece este proceso de aceptación de las recomendaciones. Sin embargo, como mencionaba, es una especie paralelo, un mecanismo paralelo a cómo funcionan también las recomendaciones de los organismos públicos de derechos humanos, y en ese sentido, pues toda la fuerza de esta recomendación se basa en esa fuerza moral, ese compromiso de parte de las autoridades, y esperamos que debido a que fue una recomendación tanto construida en conjunto con las víctimas, pero a su vez en realidad refleja las obligaciones legales que ya tienen las autoridades en la materia, pues con base en ello esperamos que la aceptación pudiera ser positiva y que realmente se asuma ese compromiso de sumar los esfuerzos y poder pues tener esa responsabilidad en la materia. Sabemos que son muchos los frentes abiertos en este gran y doloroso problema, si lo podemos mencionar así, no más que problema, fenómeno de las desapariciones en Jalisco, Ana Carolina, y yo te quisiera preguntar desde tu experiencia, desde el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo también, ustedes que han convivido tan de cerca con los familiares, con las víctimas, ¿cuál en tu opinión sería, digamos, el principal omisión, la principal omisión o el principal reto a atender por parte de las autoridades?
Creo que principalmente es poder construir las capacidades técnicas de las autoridades. Hemos avanzado en este proceso, pero todavía estamos en el camino de esa construcción y sobre todo también poder cumplir con todo el marco normativo que ha sido pues tan logrado por parte de familiares de personas desaparecidas. Ha sido un avance enorme, entonces en ese sentido pues el reto y el problema que hemos enfrentado han sido deficiencias en lo que corresponde a la implementación de las leyes en materia de desaparición y en concreto, pues tanto en los aspectos de garantizar los derechos de víctimas, la cuestión correspondiente a los mecanismos de coordinación y comunicación efectiva y los protocolos de actuación de parte de las autoridades que se encargan de la problemática, pero también, por ejemplo, la construcción de las herramientas, instrumentos, programas que crean las leyes en la materia y en lo concreto, por ejemplo, los registros, por ejemplo, registro de personas desaparecidas, el Banco Estatal de Datos Forenses o Programa Estatal de Búsqueda, que son herramientas claves para poder realmente comenzar de forma institucional, materializar los procesos de búsqueda y que los mismos sean efectivos y brindar las respuestas a las víctimas. Claro, Ana Carolina, si me lo permites, quisiera aprovechar tu presencia en este espacio. Hace unos momentos dábamos cuenta de la desaparición de al menos 5 jóvenes cuyo común denominador pues es que trabajaban en un call center, un fenómeno que no hemos podido terminar de entender y que las autoridades no han explicado. Yo le decía a la audiencia que recordábamos hace apenas unas semanas 2 chicos que aparentemente no se conocían, pero que desaparecieron en un mismo sitio casi a la misma hora. Desde el centro que tú, del cual tú eres representante, ¿cómo ves estos fenómenos? ¿Cómo podemos entenderlo, Carolina? ¿Qué se sabe sobre estos hechos? Creo que sin poder contar con una respuesta o explicación real por parte de las autoridades, es muy difícil también realmente tener un panorama muy claro sobre sobre la problemática, los factores, los modus operandi, de dónde viene. Podemos nada más con las investigaciones, con la labor cotidiana que realizamos, deducir algunas de las cuestiones de esta problemática. Sin embargo, lo que ayudaría mucho y nos daría mucha más claridad de lo que pasa y también se conecta con las recomendaciones que se emitió por parte del Consejo Ciudadano es poder aprovechar y usar más la herramienta de análisis de contexto. Tal como señalaste, hay ciertos patrones que se encuentran entre esos casos, hay varias características en común, las similitudes. Y eso justo es lo que obliga el marco normativo en materia de desaparición para tanto las fiscalías como las comisiones de búsqueda de comenzar a implementar. Es tratar de ver los casos de forma fragmentada, de forma aislada y poder comenzar a generar los diagnósticos, los informes comunes a partir de los casos, pero también a partir de distintos hechos o distintas características del contexto, de tipos de víctimas, de localidad, de por ejemplo a qué se dedicaban las personas, en qué lugar específicamente se encontraban al momento de desaparición y a partir de eso poder generar no solo los procesos de búsqueda efectiva e investigación, porque claramente el tema de la impunidad en cuanto a la investigación pues es un factor por el cual se incentiva aún más o se perpetra aún más la problemática, pero también para las políticas integrales o programas de prevenir el delito y poder prevenir o erradicar las propias desapariciones que se cometen de manera pues tan generalizada a nivel del país, pero sobre todo hablando también del estado de Jalisco, donde las personas jóvenes han sido pues uno de los blancos principales de esa grave problemática. Estas lecturas que deberían formar parte de lo que se le conoce como la inteligencia al interior de las dependencias, indagar más allá del hecho precisamente para encontrar pues estos orígenes que ayuden también a prevenir el fenómeno, leerlo en su contexto, en su profundidad, saber más de por qué desaparecen las personas en Jalisco y, como lo decías, principalmente los jóvenes, que además esto también, Carolina, nos lleva pues a otro gran frente, que es el de los familiares de los desaparecidos.
Hoy a nivel nacional se daba cuenta de la desaparición de una integrante del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. No es el primer caso. Sabemos de las amenazas que estas mujeres y hombres también, porque hay padres buscando a sus hijos, reciben constantemente. Pese a ello deciden ir al campo a buscar a sus hijos. Y este fenómeno que parece que también las autoridades no lo toman tan en cuenta, la revictimización de las familias, Ana Carolina. Sí, efectivamente, en los últimos años hemos sido testigas de que quienes buscan a sus seres queridos desaparecidos se encuentran en una situación de un grave riesgo y lamentablemente durante este camino de búsqueda en muchas ocasiones las personas se enfrentan amenazas, agresiones, desapariciones o hasta la propia muerte. Sabemos incluso de reciente caso del asesinato de Teresa Maguial en Guanajuato, que Guanajuato lamentablemente fue uno de los estados más afectados por los asesinatos de las madres buscadoras. Efectivamente ha sido un problema reconocido a nivel incluso internacional en México por el propio, por ejemplo, Comité contra la Desaparición Forzada, que recomendó al Estado mexicano de poder establecer los mecanismos efectivos de protección para las víctimas, y justo también retomamos este tema dentro de las recomendaciones del Consejo Ciudadano, particularmente también enfocándose en una política o programas de protección efectivas para las familias, poder llevar a cabo los análisis de riesgo antes de generar los operativos en materia de búsqueda, pero sobre todo también poder generar las acciones coordinadas por parte de todas las autoridades para poder brindar una oportuna y adecuada respuesta y garantizar estas condiciones seguras para que las personas que buscan a sus seres queridos, en muchas ocasiones supliendo las funciones de las autoridades, puedan continuar sus labores y pues estar con vida. Ana Carolina Chimeak, codirectora del CEPAT, te agradecemos muchísimo esta charla, como siempre, son muy ilustrativas y nos ayudan sobre todo a entender este fenómeno y el porqué pues, de la insistencia de los familiares por que las autoridades hagan su trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén, y muy buenas noches. Muy buenas noches. Así el fenómeno de los desaparecidos.